Es ciertamente un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes. El Señor es mi testigo de que sabe cuánto añoraba en mi corazón poder estar aquí compartiendo con estos hermanos amados en Cristo, muchos que ya estaban de hace tiempo en mi corazón y otros que deseaba conocer. He ido conociendo a algunos de ustedes poco a poco y espero que Dios siga concediendo que en el paso del tiempo sea cada vez mejor poder conocer a más de ustedes. Pero para mí ha sido abrumador y sobrecogedor ver el amor que nos han mostrado de diversas maneras en tan poco tiempo. Yo solo llegué el viernes aquí y ya siento que he sido rodeado de amor, expresiones de cariño, de afecto y de gratitud. Y a veces uno hace cosas en la obra del Señor que no tiene la menor idea de cómo Dios las está usando y estas palabras de ustedes, tuyas hoy, Harvey, y que otros hermanos nos han hecho en el día de ayer, nos han dicho, nos sorprende porque nuestro Dios es sorprendente, de cómo Dios puede usar esfuerzos débiles, frágiles, para engrandecer su nombre y expandir su obra. Así que el gozo de ustedes es nuestro. Nosotros mirando desde lejos lo que Dios ha estado haciendo en el paso del tiempo. Anoche tuvimos el privilegio de ver un grupo, algunas fotografías de lo que Dios ha estado haciendo en el paso de los años. Y ver esto es motivo para nosotros de acción de gracias. Les compartía cómo a veces algunas de estas fotos llegaban por allá y uno decía, uff, gloria al Señor, qué bien, qué bueno que Dios está haciendo esta obra. Así que juntos como hermanos sigamos luchando por la obra de Cristo, porque no es en vano nuestro trabajo en el Señor. Y parte precisamente de lo que quiero hacer con el mensaje de la mañana de hoy o de la tarde de hoy es poder estimularles con lo que la Escritura nos dice como iglesias y lo que nos espera como cuerpo de Cristo en la gloria. Nosotros tenemos un tiempo limitado para ser útiles aquí en el reino, un tiempo limitado para gastarnos como velas encendidas por ambos lados, como decía Spurgeon en una ocasión, para hacer la obra de Cristo, pero vale la pena. Vale la pena, así que usemos la oportunidad y el tiempo que Dios nos da para su gloria. Oramos una vez más y pedimos su bendición. Señores, por tu gracia que estamos aquí, en pie, vivos por tu misericordia. Es por tu gracia que yo estoy aquí en este fin de semana, que no pensaba que iba a ser una realidad hace tan solo poco tiempo atrás. Y sin embargo has orquestado las cosas para que hoy yo pueda estar aquí. De forma que nuestra oración, Señor, es, si tú me has traído aquí y tú me has concedido el poder abrir tu palabra ante nuestros hermanos en esta tarde, ven tú y haz la diferencia. Manifiéstate con poder, manifiéstate con tu gracia y haz la obra en cada uno de nuestros corazones según tu amor y potencia en Cristo Jesús. Amén. Pues fue leído ante ustedes el capítulo 7 de Apocalipsis. No deben ignorar muchos de ustedes cómo esta es una porción de la Escritura que se encuentra después de empezar a hablar de los sellos, el libro de Apocalipsis. Y los sellos son una muestra de los juicios de Dios sobre la tierra y cómo Dios tiene señalado toda la historia de la humanidad, y parte de esa historia de la humanidad, la historia de la redención, contiene juicios que el Señor ha mandado y enviará y seguirá enviando a la tierra. Y los sellos son parte de esto. Por eso en el capítulo 5 nosotros nos encontramos con esa gran pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está hablando de ese trono soberano en el capítulo 4, y luego de alguien que es digno de abrir esa cronología, esas obras del Dios soberano para que se manifiesten en la tierra, y que es su Mesías, su Cristo. Y luego uno lee esos sellos y ciertamente es espeluznante imaginarse
la intervención de Dios enviando juicios a la tierra. Y es entre ese sexto sello y el séptimo sello que uno se encuentra con esta porción que leímos todos en el capítulo 7. Y vamos a ver cómo cumple un propósito de estimularnos en medio de tanta oscuridad, de tantas tinieblas, de tanto juicio. Como un libro como Apocalipsis, que pudiera llamar a temor, y llama a temor a algunas personas, Dios lo dio para consolación de su pueblo. Dios lo dio para consolación de su pueblo en aquel entonces, y Dios lo ha dado para consolación de su pueblo en todas las edades. De forma que nosotros podemos derivar ánimo, consuelo del libro de Apocalipsis aún hasta el día de hoy. Y una preparación para la eternidad del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo este capítulo nos presenta a la iglesia militante, como lo llaman los teólogos, y la iglesia victoriosa, la iglesia triunfante. Ambas cosas, la etapa de la lucha, la etapa de las dificultades, la etapa de la persecución, pero también la etapa de la seguridad, la etapa de la redención, la etapa del descanso. Porque esa es nuestra porción. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo y nosotros vamos a vivir luego en el gozo eterno. Y esto hace este libro. Imagínense, el capítulo 6 termina con la escena de: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Así termina el capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse? Bueno, el capítulo 7 nos dice: el pueblo de Dios. El pueblo de Dios podrá salir victorioso. Y nos presenta cuál es el destino de los enemigos de Cristo, pero también nos presenta el destino del pueblo de Cristo. Así que veamos en la primera parte del capítulo los redimidos y el sello de redención. Los redimidos y el sello de redención. Y en la segunda parte, los redimidos y su destino de salvación. O sea que el capítulo lo voy a dividir en dos partes. Los redimidos y el sello de salvación, y los redimidos y su destino de salvación. Los versículos 1 al 8 hablan del sello de Dios. Y ustedes oyeron cuando el pastor Harvey leía en el versículo 2: y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo. ¿Y qué ocurre con este sello? Son marcados, hay un pueblo que es marcado, dice el versículo 3: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Hay que marcarlos para que se sepa quiénes son. Y luego entonces menciona los números, y oí el número de ellos. Y aquí entran los 144,000, que han sido objeto de tanta discusión y especulación a lo largo de la historia de la iglesia. Pero se mencionan al principio 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra. Y yo creo que es una expresión, el libro de Apocalipsis usa mucho lenguaje simbólico, es una expresión para decirnos lo que se va a describir tiene implicaciones universales. Desde los 4 extremos de la tierra es que vienen estos ángeles y detienen los 4 vientos para que no sople viento alguno. ¿Han estado ustedes en alguna ocasión cuando uno de repente siente que no se mueve ni una sola brisita? Es como si se paralizara el tiempo. No se mueve nada, y el calor a veces que llega es fuerte por eso, a menos que estén aquí en New Jersey. Pero el momento que está describiendo Apocalipsis aquí es muy singular. Es un momento solemne. Y dice que no sopla viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos 4 vientos se hacen referencias a ellos en otros pasajes. Y yo creo que Juan habla
con esa fraseología del juicio final. Son los cuatro vientos, como si se conflagraran ahí en ese momento ya lo que iba a ser la suma de todos los juicios del Señor. Pero en ese mismo contexto hay otro ángel que hace una aparición y entra con el sello del Dios vivo, que es el punto importante que yo quiero poner en sus corazones. ¿Por qué menciona el pasaje a un grupo que es sellado con el sello del Dios vivo? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la importancia de marcar a estas personas? No hagan este juicio todavía hasta que marquemos. Quizás algunos han tenido experiencia con ganado o algún otro tipo de cosas donde hay animales que son marcados, se les coloca un sello. Es un sello de propiedad para que se sepa a quién pertenece esa vaca. Las personas han tenido malas costumbres desde que Adán cayó en pecado y toma lo que es ajeno. Por eso algunas personas me ven que yo afanosamente siempre le pongo mi nombre a mis libros, para que cuando la persona que se lo llevó hace mucho tiempo y abra, diga, este libro no es mío. Bueno, le ponemos nombre a nuestras cosas para que se sepa de quién es. Dios pone un sello a los suyos. Dios pone un nombre a los suyos, su nombre. Él tiene su sello para que se sepa que esas personas son suyas, son de Dios. Y esos que están marcados son librados de ese juicio final. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes están marcados. El juicio en ese aspecto, por eso es detenido como temporalmente. Un momento, todavía no emitan el juicio, pero no permanentemente. Es como mientras se marcan a mis hijos, detengan ese juicio final. Pero ese stop no durará para siempre. El juicio final vendrá cuando ya entre hasta el último de los escogidos del Señor, porque son los sellados por Dios. O sea que el juicio final no sucederá hasta que el último de los suyos entre al redil. Y Dios por eso ha tenido tanta paciencia. Y yo por eso le digo a las personas que yo me gozo con que el Señor no haya venido antes del año 1981, que fue cuando yo conocí al Señor. Porque si hubiera venido antes, yo me hubiera perdido. Y quizás cada uno de ustedes ahora tiene una fecha en su mente. Ni qué bueno que fue a tal fecha, ni en tal fecha, ni en tal fecha. ¿Y qué pasaje ustedes recuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, como el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos. Y el juicio no ha venido dando ¿qué? Oportunidad para el arrepentimiento. Para que entre cada uno de los suyos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, lo cual de paso muestra lo crucial de la experiencia del arrepentimiento. El arrepentimiento personal tiene que ocurrir. La gracia de Dios obra no solamente produciendo fe en nosotros para confiar en Cristo, sino también un arrepentimiento de cómo yo me pongo de acuerdo con Dios con respecto a mis pecados. Y le decimos a Dios, yo estoy de acuerdo contigo y lo que yo he hecho es malo ante ti. Yo he pecado contra ti, he vivido de espaldas a ti y me arrepiento. Y eso es la oportunidad que Dios está dando. Está dando oportunidad para que todos se arrepientan. Pero Él vuelve. Cristo vuelve. Pero solo lo hará cuando el último de los escogidos pase a las filas del ejército del Señor. Lo cual es también un ánimo para nosotros predicar el evangelio, para el evangelismo. Hablar del evangelio para que por fin acabe de entrar el último de los suyos. Porque por eso nosotros podemos decir junto con el apóstol Juan, sí, ven Señor Jesús, ven, queremos que tú vengas. Pero Señor, yo quiero que se salven los míos también. Bueno, prediquemos el evangelio entonces. Oremos por las misiones. Oremos por los que están trabajando en lugares difíciles hasta que el último de los suyos entre. El momento de la oportunidad
y de la gracia salvadora es este. Esta es tu oportunidad de conocer salvación y no durará para siempre. Pero también esta es nuestra oportunidad, creyentes, de nosotros apoyar la expansión del reino de Dios. Y orar por los perdidos es una de las cosas que debemos hacer. Orar por ellos. Pero el sello es evidentemente un sello de salvación, un sello de protección, un sello de seguridad. O sea, tener el sello de Dios es como, ya, estoy tranquilo. Hay documentos que hasta que no tengan el sello no son válidos. Tú tienes tu pasaporte celestial sellado. Asegúrate de que tú tienes tu pasaporte celestial sellado. Este sello se va a volver a mencionar en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando se toca la quinta trompeta y salen langostas para destruir. Pero reciben esta orden. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. La diferencia del sello. Como siempre que enseño del libro de Apocalipsis, trato de recordar a las personas, uno tiene que leer Apocalipsis recordando algunas de las imágenes que uno ha leído en los libros de los profetas. Porque usan mucho lenguaje profético, mucho lenguaje profético. Y la figura del sello en ese aspecto no es una excepción. En Ezequiel capítulo 9 se mencionan verdugos destructores que iban a ser enviados a juzgar. Y lee en Ezequiel 9:4, y el Señor le dijo, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. A veces a las personas no les gusta leer pasajes como ese, pero esa es la palabra de Dios. Dios dice, yo pongo un sello sobre aquellos que yo quiero librar. Y cuando mando a mis verdugos destructores, solo son esos sellados los librados. Y es interesante la manera como lo describe. Los que gimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen. Que también me recuerda el pasaje de Lot. Cuando el texto en 2 de Pedro dice que el justo Lot abrumaba su alma con la conducta nefanda de los malvados. O sea que los justos son descritos en la palabra de Dios como aquellos que ciertamente sufren y se entristecen con las maldades de este mundo. Yo acabo de predicar de Génesis 6 al principio del capítulo, ¿no? Algunos de ustedes me han mencionado que han escuchado algunos de los mensajes de la serie de Génesis. Bueno, ese capítulo nos dice cómo a Dios le pesó haber hecho al hombre, al ver a la maldad que había en el hombre. Un lenguaje duro. Y aquellos que son de los suyos también se van a entristecer a ver el nivel de maldad al que ha llegado el corazón del hombre. Y Dios dice, en esos yo pongo un sello. Esos son de los míos. ¿Lloras tú la maldad del pecado de tu propio corazón y de los que te rodean? Bienaventurados los que lloran, esos serán consolados. Así que ¿quiénes son sellados? El sello no es puesto para marcar a los que fueron librados, sino sobre los que serán librados. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y una vez colocado ese sello sobre la frente, significa que están destinados para salvación, están protegidos, están seguros. Y así como ocurrió cuando la muerte de los primogénitos, que donde estaba la sangre en los dinteles de las puertas y en los postes, el ángel de la muerte pasaba y no sufrían daño alguno los primogénitos. De la misma manera, en el juicio final,
el ángel de la muerte no terminará con aquellos sellados con la sangre de Jesucristo. Eso no significa que no padecerán persecución, sufrimientos y aflicciones, porque una de las cosas que nos enseña Apocalipsis es que el pueblo de Dios padecerá persecución. No es ausencia de problemas. La promesa de Dios es salvación final. Ahora, ¿y si esa salvación final es después de 20 siglos? Y yo les pregunto eso porque eso fue lo que vivieron los hermanos que leían Apocalipsis originalmente. Por lo menos 20 siglos, ¿verdad? Pierde vigencia. Pierde impacto. O sea, imagínense, que tú te enteres que todo eso que tú leías viviendo en el siglo I, nada de eso se cumplió. Por lo menos alguien vino del siglo XX y me dijo que tampoco había pasado todavía. Pierde vigencia. Me parece que eso no es verdad porque mira, no se cumplió. No, hermanos. Un elemento importantísimo de la profecía de las Escrituras es que la Biblia nos presenta cómo Dios cumplía pequeñas promesas o anticipos de una promesa para mostrarnos la seguridad de la promesa grande. Y Dios dio promesas acerca de que su Mesías vendría y sufriría y moriría. Isaías 53. ¿Y qué terminaron creyendo algunos? Nos mataron al Mesías y ahora. Pero entonces se olvidaron de otras promesas. Se olvidaron que dice que ese Mesías volverá otra vez y volverá victorioso y vuelve con vara de hierro. Lo leemos en el profeta Daniel. Es un descendiente de David, nos dice Isaías. Él vuelve otra vez, pero vino y lo mataron. Y entonces, ¿podemos seguir creyendo? Hermanos, aunque Cristo venga a partir de ahora en 20 siglos, vale la pena creer en su palabra. Porque esa palabra es la verdad. No importa el tiempo que tengamos que esperar y los padecimientos que tengamos que sufrir en esta vida, la victoria final es nuestra, que es lo que este capítulo quiere hacernos entender. Vale la pena esperar, amados hermanos. Vale la pena perseverar. Vale la pena la vida de iglesia. Vale la pena seguir nosotros siendo testigos de Cristo en este mundo hasta que Cristo vuelva. Él va a usar a su pueblo para la proclamación del evangelio, para la salvación de las almas. Y cada uno de nosotros tiene su historia. A cada uno nos ha llamado de distintas maneras. Y Él seguirá llamando a través de ustedes también a otros amigos, compañeros de trabajo, familiares, hijos que tendrán. Y la obra sigue. Y aunque se cierre una iglesia, Cristo abre 20 más. Y está pasando en los lugares más raros del universo que ustedes se puedan imaginar. En los lugares que uno diría, ¿cómo? En Corea del Norte hay creyentes como tú y como yo, adorando y sirviendo a Cristo. En ocasiones he contado de algo que escuché de una agencia misionera a alguien de explicar cómo en el crudo invierno de Corea del Norte se encontraban huellas que cruzaban la frontera hacia China. Aprovechaban los momentos cuando el invierno estaba tan y tan crudo que ni la guardia se ponía en los bordes. Pero lo más extraordinario no era ver las huellas que salían de Corea del Norte hacia la China, sino las huellas que regresaban de la China hacia Corea del Norte.
eran hermanos que cruzaban la frontera para alimentar sus almas y regresar para alimentar a su gente con el Evangelio. Cristo tiene su pueblo en todo el mundo. Y vale la pena predicar ese Evangelio. Y así llegamos a los 144,000 sellados. Sigamos entonces con el... No, yo sé que ustedes quieren que diga algo al respecto. Espero que hayan notado un contraste en el capítulo cuando lo leímos. Si no, no lo digo para que te sientas avergonzado, pero quizás sí estimulado a que seamos observadores cuando leemos la palabra. ¿No notaron un contraste de cuando cuenta 12,000 y 12,000 y 12,000 y 12,000? Está contando, hay un número. Pero luego cuando llegamos a partir del versículo 9 en adelante, dice que es un número que no se podía contar. Es interesante que se dice que se cuenta y se dice que luego es un número que no se puede contar. Y yo creo que hay un énfasis, yo creo que hay una idea que nos quiere transmitir el pasaje. Dios sabe cuántos son los suyos. Y su número es un número exacto. Yo no sé cuántos son, pero este número de 144,000 obviamente es figurativo. Ha habido sectas que se han creído que ellos eran ese número. Y después de esa secta, cuando pasaron ese número, dijeron, no, ahora es figurativo. Hay algo en la lista que quizás uno puede pasar por alto, y es el hecho de que no se menciona la tribu de Dan. Eso por un lado. Quizás por su rol en conducir al pueblo a la apostasía. No sabemos. Y en lugar de esto se refieren a las tribus de Efraín y Manasés, los hijos de José. Se habla de la tribu de José y de Manasés, en vez de Efraín y Manasés. Y coincidencialmente sabemos de los becerros de oro de Jeroboam que fueron erigidos en Dan y en Efraín, los dos que son dejados de mencionar. Puede ser. Pero cuando uno compara la lista de los hijos de Israel de Génesis 35 con la lista de Apocalipsis, uno observa algunas cosas. Y entre ellas el hecho de que Judá es movido a la primera posición. Judá no es el primogénito. Y sin embargo, llama la atención de que aquí lo fuera. Porque recuerden, Dios obra muchas veces, y el libro de Génesis nos lo muestra, contrario a lo que el hombre espera. El hombre espera que Dios escogería al primogénito para hacer su obra, y Dios a veces dice, no es a través del primogénito. No es Esaú, es Jacob. Y así mismo ocurre con esta selección de Judá. Pero también llama la atención que los hijos de las concubinas de Jacob son movidos de las últimas a las primeras posiciones. Y es quizás una manera de destacar la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios. Pero ¿por qué 144,000? Yo no creo que sea algo demasiado complicado en ese sentido. Es un número simbólico que habla de plenitud. El número 12 es significativo en la literatura apocalíptica bíblica. Podemos también pensar del número 12 de las tribus, número 12 de los apóstoles, 12 por 12, 144. 1000 es otro número simbólico importante, que habla de magnitud, habla de plenitud, por eso quizás el milenio, que también el Apocalipsis se menciona más adelante. Todo el que debía estar incluido, lo que está diciendo, está adentro. Dios no va a perder a ninguno de los suyos. Ninguno se quedará fuera. Dios sabe cuántos son. Dios sabe cuáles son. ¿Qué dice Juan 10:3? Que Él conoce sus ovejas. Él sabe quiénes son. Él las escogió. Todos los redimidos de todas las épocas, los de antes de Cristo y los de después de Cristo, ninguno de los sellados del Señor se perderá. Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, dice Apocalipsis 14:1. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente.
Y dice el versículo 3 después: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Esos que tienen ese nuevo cántico, que alaban al Cordero, esos son los redimidos del Señor. Y redimidos de la tierra, es interesante el término. La Reina Valera dice redimidos de la tierra. Como que es una manera de mostrarnos que no somos del mundo. Somos sacados de esa identidad de los mundanos. Así que yo creo que los 144,000 no es otra cosa que una referencia a todos los redimidos del Señor. En el capítulo 7 tenían el sello de Dios. En el capítulo 14 tenían el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. ¿Ven? Así que esa imagen de que Dios conoce cuántos son, quiénes son, puede quizás recordarnos otro pasaje del Nuevo Testamento que está en Romanos capítulo 8. Cuando dice Pablo: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. De manera que si son 100 predestinados, ¿cuántos son glorificados? 100 glorificados. Es el número determinado por Dios de sus escogidos. Todos sus predestinados serán glorificados. Pero el texto lo pone en pasado. Los glorificó. Porque ya es como una realidad. Es una realidad. Hermanos, nuestra salvación está completamente segura. Hemos sido destinados para salvación. Es imposible que el plan de Dios sea frustrado. Todos los suyos se salvarán. Y esta es la voluntad del que Él me envió, Juan 6:39, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en aquel día. Me identifico con lo que dice el comentarista Tom Schreiner sobre este pasaje. Dice: ¿quiénes serán protegidos de la ira de Dios y de la ira del Cordero? Aquellos que están sellados y protegidos por Dios, es decir, los 144,000, el verdadero Israel, la iglesia de Jesucristo. Les decía que el capítulo 6 termina con la pregunta: ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Los 144,000. Los sellados del Señor. Ahí está la respuesta en el capítulo 7. Ellos permanecerán seguros en el gran día del juicio. ¿Tienes tú el sello en tu frente del Cordero? ¿Realmente has creído en Cristo? ¿Te identificas como sus seguidores y lo sigues como tal? Porque si no, te perderás. Y esta es la oportunidad de tú asegurarte que estás en sus caminos. Apocalipsis habla de otro grupo de sellados. Pero esos no fueron sellados o marcados por Dios, sino por la bestia. Tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 20. Y las palabras usadas para hablar del sello de Dios por un lado y de la marca de la bestia por el otro son palabras diferentes. Ambas hablan de que el objeto es propiedad de alguien. Pero el término sello habla para hablar de los redimidos y enfatiza seguridad y protección. No protección del sufrimiento, como yo les decía, sino del juicio final. Porque muchos pasarán incluso por martirio. El mismo libro de Apocalipsis lo dice. No hay condenación para los que han creído, pero sí para con aquellos que son de la bestia. Yo no quiero tener el sello de la bestia, yo quiero tener el sello de Cristo. Hay un himno de Augusto Toplady
al que los hermanos de Gracia Soberana añadieron esta estrofa: de las palmas de tus manos la eternidad no borrará mi nombre. Permanecerá impreso en tu corazón con marcas de gracia imborrable. Sí, yo perseveraré hasta el fin, hasta postrarme ante tu trono, por siempre y para siempre seguro, deudor únicamente a tu misericordia. Muy hermoso. Pero hay una línea de las palabras originales de Toplady que valen la pena mencionar aquí. Es una línea que dice que en el cielo seremos más felices, pero no estaremos más seguros. Porque ya es una realidad, amados hermanos, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Salvador. O sea que podremos ser más felices, pero estar más seguros es imposible. ¿Qué marca llevas en tu frente? ¿Qué te distingue? ¿Qué dice tu estilo de vida acerca de tu identidad? ¿Qué dice lo que tú eres en secreto acerca de ti mismo? Porque a la larga lo que tú eres delante de Dios es lo que valdrá en el día del juicio. Pero eso me lleva a la segunda sección del capítulo: los redimidos y su destino de salvación. Hablamos del sello, hablemos del destino. Es esta la sección cuando dice: después miré en el versículo 9 y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿Recuerdan que les mencionaba? De todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, etcétera, que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y cómo se atribuye a Dios toda esa gloria. Decían: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza. Ya, ¿qué más? ¿Quieres más palabras? Hermanos, ¿es mucho alabar a Dios? ¿O merece Él más de lo que hacemos realmente? Es como diciéndonos: todo es de Él y todo es para Él. Nos quedamos cortos siempre en la adoración que Él merece. Porque el que entiende la salvación que ha recibido de parte de Dios se va a sentir deudor siempre, porque Él merece la condenación y sin embargo ha sido salvado de esa manera. Queremos por eso que Él sea alabado, sea glorificado eternamente y para siempre. ¿Y quiénes son estos y de dónde han venido? Han venido de la tribulación. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y entonces aparece aquí el lenguaje celestial. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no las abatirá, ni calor alguno, etc. Qué sección tan interesante. O sea que de ser un número muy contado, 144,000, no 143. Entonces después decir, es una cantidad que no se puede contar. Gloria a Dios. Hubo espacio para ti y para mí. Y para los otros que vendrán. ¿Pero qué grupo es este? Bueno, los que estaban ordenados para vida eterna según Hechos 13:48. Dios sabe quiénes son. Pero lo que se está enfatizando aquí ahora es la gran extensión de los redimidos. Qué gran número el de los redimidos. Por un lado uno dice, ciertamente somos pocos comparados con la cantidad que se pierde. Y tengo mucho en mi mente el tema del diluvio, porque estoy predicando de Génesis, tienen que perdonarme el agravio. Y para mí ha sido fuerte pensar que llegó ese momento en el que Dios destruyó la tierra completa y solo se salvaron 8 personas. Todos se perdieron. Todo el mundo pereció. El mundo se detuvo. O como dice alguien, el mundo se convirtió en un gran cementerio. Y se salvaron 8.
Luego han venido tantos siglos después de eso. Y en comparación con los perdidos, yo no sé cuántos son los salvados. Y es un número que no se puede contar. ¿Y se podrá contar el de los perdidos? Juan está recibiendo una revelación de juicio y de protección al mismo tiempo. Como diciendo, no le va a ir bien al impío, pero la casa del Señor estará segura. Y mientras eso llega, los enemigos de Cristo parecieran estar ganando. Y que el pueblo de Dios parece estar perdiendo. Y esa realidad en la que podemos estar nosotros viviendo, pero es que miren cómo impera el mal y la inmoralidad. Y qué difícil están las cosas para el que quiere hacer las cosas correctamente. Apocalipsis está ahí para decirnos a nosotros, no te lleves de lo que las circunstancias te parecen decir. Y no olvides la promesa del Señor. El Señor vuelve. Y Apocalipsis es como una versión ampliada del Salmo 73. ¿Recuerdan al salmista que tropezaba al ver cómo le iba bien al impío? Hasta que entendí el final de ellos. No les irá bien a ellos cuando llegue el juicio. No olvidemos eso nunca. Nosotros seremos los rescatados, los salvados, los que estaremos sobreviviendo en el arca de salvación que es Cristo. Y el resto se perderá. Porque el que ríe último, ríe mejor. Este grupo de sellados y apartados es presentado como ya en la presencia del Señor. Por eso dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de pie delante del trono y delante del Cordero. Está como mostrándonos, esto es un hecho. En Génesis, Dios prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y en el Nuevo Testamento se nos explica que la verdadera descendencia de Abraham es espiritual. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice Pablo en Gálatas 3:7. Bueno, aquí está esa descendencia en nuestro pasaje. Y el hecho de que se mencionaran las tribus en la sección anterior no limita la identidad del grupo a judíos. Todos los creyentes están representados de todas las tribus, lenguas y naciones. De pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. La seguridad de la salvación de los redimidos es tal que es presentado como un hecho. Nosotros estamos aquí en la casa del Señor celebrando nuestra salvación ya segura. Nosotros no estamos aquí esforzándonos para ver si Dios de alguna manera nos salva. Ya somos salvos. Por eso no son presentados como con miedo ante el juicio, sino que hay gozo y profunda gratitud. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Qué dice el texto? Los ángeles. Los ángeles estaban de pie alrededor del trono y cayeron sobre sus rostros. Bueno, obviamente es un lenguaje para que lo entendamos, porque ellos no son como nosotros. Nuestro Dios es merecedor de que esto se le rinda. Los ángeles tienen mejor entendimiento de quién es nuestro Dios. Isaías 6, por eso tienen 6 alas. Por eso Sproul decía, ellos tienen 6 alas y con 4 de ellas se tienen que cubrir los pies y la cara. Con 2 solamente para volar. Porque era tan grande lo que ellos apreciaban de la gloria de Dios,
que la mayoría de sus alas era para cubrirse del entendimiento que tenían de la gloria de Dios. Y aquí están ellos viendo la gran obra de salvación. No es salvación para ellos, es salvación de los redimidos, pero al ver a un Dios que salva así, se postran y le dicen todo esto a Dios. ¿Qué entendimiento? Porque el plan de esa redención no es para los ángeles. Los ángeles caídos no se salvarán nunca. La misericordia que Dios ha tenido con la humanidad es incomparable. Y nosotros llegamos por gracia a esta salvación. ¿Por qué en nosotros no hay una actitud de postrarnos como la que se ve en estos ángeles, cuando no fueron ellos los salvados? Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta el anciano a Juan. Y yo le respondí: Señor, tú lo sabes. No quería ni responder. Y el anciano le dice: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que han pasado por este mundo de aflicción. Greg Beale, que es un excelente comentarista de Apocalipsis, dice: esta tribulación no está confinada a los días que preceden inmediatamente al retorno de Cristo, como muchas personas enseñan de que eso solamente habrá una gran tribulación los días justo antes de que Cristo vuelva otra vez. Y le está diciendo: no, no es así, sino que comienza con el nacimiento de la iglesia y continúa a lo largo de la era de la iglesia. Todo el tiempo que ha existido la iglesia está representada en esta sección. Thomas Schreiner, por su lado, dice: entiendo por la gran tribulación los 3 años y medio, los 1260 días, los 42 meses, como siempre se usan estos números en el libro de Apocalipsis. Dice: y entiendo todos estos números como simbólicos de todo el periodo desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Sostengo que estamos ahora en la gran tribulación desde la resurrección de Jesús. O sea, que está describiendo a los creyentes de todas las épocas. Y el sello no nos libra de esas aflicciones, de esa gran tribulación. El sello significa que seremos librados del juicio de Dios y de la condenación eterna. Como dice Efesios 4:30, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. El capítulo 6, como les decía, habla de que no se escaparán del juicio de Dios ni de la ira del Cordero. Pero el capítulo 7 nos habla de los redimidos de ese juicio y de esa ira. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción entonces? Bueno, en ese contexto es que entonces hay alabanza. En ese contexto estos son presentados sirviendo al Señor. En ese contexto ellos son presentando, extendiendo ese tabernáculo que Dios hace delante de ellos. Están en el cielo. Esa es la descripción que se está dando allí. Es una realidad y nosotros debemos vernos como ya en ese lugar. Hay un himno de Isaac Watts que dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él solo ocultó sus glorias y se escondió en las tinieblas. Y dice: así esconda yo mi rostro avergonzado cuando aparezca su cruz. Disuelve mi corazón en gratitud y derrite mis ojos en lágrimas. ¿Quiénes somos tú y yo para haber recibido semejante misericordia? ¿Quiénes somos? La diferencia la ha hecho solamente la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Quisiera compartir ahora una cita de un autor. Es una cita un poco larga, les advierto. Pero quisiera rogarles que presten atención. Dice, es alguien que presenta como si hubiera tenido un sueño. Y dice: en ese lugar entre la vigilia y los sueños,
me encontré en la habitación. No había características distintivas excepto la única pared cubierta con pequeños archivos de tarjetas de índice, esas que algunos de nosotros usábamos para estudiar en la universidad. Eran como las de las bibliotecas que enumeran los títulos por autor o materia en orden alfabético, pero estos archivos que se extendían desde el piso hasta el techo y aparentemente interminables en ambas direcciones, tenían encabezados muy diferentes. Cuando me acerqué a la pared de archivos, el primero en captar mi atención fue uno que decía, chicas que me han gustado. Lo abrí y comencé a hojear las tarjetas. Rápidamente las cerré, sorprendido al darme cuenta de que reconocía los nombres escritos en cada una. Y luego, sin que me lo dijeran, sabía exactamente dónde estaba. Esta habitación con sus pequeños archivos era un sistema de catálogo sobre mi vida. Aquí se escribieron en detalle los pensamientos y acciones de cada momento, grandes y pequeños. Una sensación de asombro y curiosidad, al igual que de horror, se agitó dentro de mí y comencé a abrir archivos al alzar y a explorar su contenido. Algunos trajeron alegría y dulces recuerdos, otros un sentimiento de vergüenza y arrepentimiento tan intenso que miraba por encima del hombro para ver si alguien me estaba observando. Un archivo llamado Amigos estaba al lado de uno marcado como Amigos que he traicionado. Los títulos iban desde lo mundano hasta lo completamente extraño. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he brindado, chistes de los que me he reído. Algunos eran casi hilarantes en su precisión, cosas que le he gritado a mi hermano. Otras eran cosas de las que no podía reírme, cosas que he hecho en mi ira, cosas que he murmurado en forma de murmullo a mis padres. Había muchas más cartas de las que yo esperaba, a veces menos de las que esperaba. Estaba abrumado por el gran volumen de la vida que había vivido. ¿Podría ser posible que tuviera en mi breve vida, para escribir cada uno de estos miles e incluso millones de tarjetas? Pero cada carta confirmaba la verdad. Cada una fue escrita con mi propia letra, cada una con mi propia firma. Cuando saqué el archivo marcado como canciones que he escuchado, me di cuenta de que los archivos crecían hasta contener su contenido. Las tarjetas estaban empaquetadas apretadamente y, sin embargo, después de 2 o 3 yardas, no había encontrado el final del archivo. Lo cerré, avergonzado, no tanto por la calidad de la música, sino más por la vasta cantidad de tiempo que yo sabía que el archivo representaba, avergonzado de la cantidad de tiempo que había usado en eso. Cuando llegué a un archivo marcado pensamientos lujuriosos, sentí un escalofrío que recorría mi cuerpo. Saqué el archivo 1 sola pulgada, no estaba dispuesto a probar su tamaño y saqué una tarjeta. Me estremecí por su contenido, me sentí enfermo al pensar que tal momento había sido grabado. Una furia casi animal prorrumpió en mí, un pensamiento dominó mi mente: nadie debe ver estas tarjetas, nadie debe ver esta habitación, tengo que destruirlos. En un frenesí de mente saqué el archivo, su tamaño no importaba ahora, tuve que vaciarlo, quemar las cartas. Pero cuando lo tomé de un extremo y comencé a golpearlo en el suelo, no pude hacer salir una sola carta. Me desesperé y tomé una tarjeta solo para encontrarla tan fuerte como el acero cuando intenté romperla. Derrotado y totalmente indefenso, devolví el archivo a su ranura. Apoyando mi frente contra la pared, dejé escapar un largo suspiro de autocompasión. Y luego lo vi. El archivo tenía por título Gente con la que he compartido el Evangelio. La manija era más brillante que las que la rodeaban, más nueva, casi sin usar. Tiré de su asa y una pequeña caja de no más de 3 pulgadas de largo cayó en mis manos. Podía contar las cartas que contenía en una mano. Y entonces vinieron las lágrimas. Empecé a llorar. Sollozos tan profundos que el dolor comenzaba en mi estómago y me sacudía por completo. Caí de rodillas y lloré de vergüenza, de la abrumadora vergüenza ante todo. Las filas de estantes de archivos se arremolinaban en mis ojos llenos de lágrimas.
Nadie debe conocer jamás acerca de esta habitación. Debo cerrarla y esconder la llave. Pero entonces, mientras me secaba las lágrimas, lo vi. No, por favor, a él no. Cualquiera menos Jesús. Observé sin poder hacer nada cuando él comenzó a abrir los archivos y leer las tarjetas. No podía soportar ver su reacción. En los momentos en que pude mirarle a la cara, vi un dolor más profundo que el mío. Parecía ir intuitivamente a las peores cajas. ¿Por qué tenía que leer cada una? Finalmente se volvió y me miró desde el otro lado de la habitación. Me miró con compasión en sus ojos. Pero esta fue una pena que no me enojó. Bajé la cabeza, me tapé la cara con las manos y empecé a llorar de nuevo. Se acercó y puso su brazo alrededor de mí. Podría haber dicho tantas cosas, pero no dijo una palabra. Él solo lloró conmigo. Luego se levantó y caminó de regreso a la pared de los archivos. Comenzando por un extremo de la sala, sacó un archivo y uno por uno comenzó a firmar su nombre sobre el mío en cada tarjeta. ¡No!, grité corriendo hacia él. Todo lo que pude decir fue ¡no, no!, mientras intentaba quitarle la tarjeta. Su nombre no debía estar en estas tarjetas, pero ahí estaba, escrito en rojo tan fuerte, tan oscuro, tan vivo. El nombre de Jesús cubrió el mío. Fue escrito con su sangre. Con ternura tomó nuevamente la tarjeta, sonrió y comenzó a firmar las cartas. No creo que alguien pueda entender cómo lo hizo tan rápido, pero al instante siguiente me parecía oírlo cerrar el último archivo y caminar de regreso a mi lado. Colocó su mano sobre mi hombro y dijo: consumado es. Me levanté y él me sacó de la habitación. No había cerradura en su puerta. Todavía había tarjetas que escribir. No sé cómo te impacta una historia como esa, ficticia como esa, pero tan real, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando el texto dice: y ellos han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios. Solamente porque Él hizo eso por nosotros. No es por nosotros, por nada que nosotros hayamos hecho. Y luego entonces en medio de esto nos da la promesa: y ya no tendrán hambre ni sed. El sol no los abatirá, ni calor alguno. El Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Cuántas lágrimas has derramado tú en esta vida? ¿Cuántas lágrimas seguirás derramando? Cristo ha prometido enjugar y limpiar todas ellas, de manera que no haya más motivo. Dios hizo maravillas con su pueblo en el primer éxodo. Los sacó de una forma milagrosa y los sostuvo en el lugar más inhóspito de la tierra. Y cuando fueron llevados en cautividad a Babilonia, el Señor les prometió otro éxodo con un lenguaje similar al que tenemos aquí en Apocalipsis. Dice Isaías 49:10: no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Nuestro Dios nos sacará del desierto de este mundo y nos alojará en sus moradas eternas, donde seremos cuidados y sostenidos por el buen pastor eternamente y para siempre. Por eso es que Moody podía decir: cuando oigan que me morí, no les crean, porque estaré más vivo que nunca. ¿Y cómo termina el libro de Apocalipsis? Porque recuerden, Apocalipsis tiene una argumentación circular y repite las cosas. El libro termina en el capítulo 21, dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Para qué se escribió el libro de Apocalipsis? Para que hermanos como tú y como yo escuchemos estas notas de victoria y en medio de los sufrimientos que podamos experimentar y las tribulaciones y las persecuciones y los abatimientos, miremos a nuestro destino y nos imaginemos. A veces yo viajo y estoy cansado de haber estado semanas quizás a veces fuera de mi hogar. Y hasta me imagino, bueno, en pocas horas estaré ya durmiendo en mi cama. Hermano, nosotros podemos imaginarnos cuando estemos finalmente en casa. Finalmente en casa, lejos de este desierto, de este mundo. El tema en la gloria no serán nuestras enfermedades, ni nuestras tribulaciones, ni nuestras tentaciones. Nuestras lágrimas y nuestras agonías serían cosas del pasado y solamente del pasado. No más luchas, no más derrotas, no más pecado, no más injurias, no más muerte. Aleluya, gloria a Dios por la salvación que nos ha otorgado sin merecerla. Si eso no te anima a vivir un día más para la gloria de Dios, no encontrarás nada más que te anime a ti a vivir para su gloria. O que el Señor tome estas cosas para que nos ayude a poder ser esa iglesia militante que obra mientras Dios nos deje aquí en este mundo, que podamos hacer su misión y que seamos esa iglesia triunfante que luego disfrutará y cosechará todas esas victorias que Él ya ha preparado para nosotros, porque nuestra promesa se cumplirá. Nuestra salvación es segura. Y si tú estás aquí sin Cristo, ¿por qué no te unes a ese ejército victorioso del Señor Jesucristo? ¿Por qué arriesgarte y seguir siendo uno de sus enemigos, sabiendo que la derrota es segura? Ven hoy a Cristo. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y Él te perdonará todos ellos, tal como esta historia que leímos, y Él pondrá su sangre y su nombre sobre tus pecados. Vamos a orar.